Si usted no sabe cómo adorarle en espíritu y verdad, por favor ponga atención. Incluso se sentirá decepcionado de Dios porque usted terminará utilizándolo. Al final, usted no va a sujetarse a sus términos. Por eso él dijo, exclaman, ¡qué hastío! Y me tratan con desdén. Bienvenido y bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, el programa semanal con el apologista cristiano, el Dr. Ravi Zacarías. Nos alegra que nos acompañe para la segunda mitad del mensaje titulado Adoración, una clave para el significado en la vida. Aquí está el Dr. Zacarías. Por favor, abra conmigo su Biblia en el libro de Malaquías 1:6, dice él. Ustedes me llaman Padre, ¿dónde está mi honor? Ustedes me llaman Señor, ¿dónde está mi respeto? Lo que Dios les está diciendo en realidad es, ¿cómo pueden llamarme con todos esos títulos maravillosos, pero no siento ninguna reverencia de ustedes? No veo obediencia de ustedes. Sepa usted que una de las cosas que agradezco de mi herencia es la tierra de nacimiento que Dios me dio. Cada cultura tiene sus fortalezas y tiene sus desventajas. Una de las grandes fortalezas de la cultura en la que me criaron era el respeto a papá y mamá, el padre y la madre. Había veces, le aseguro, con mi joven y rebelde corazón, que uno podía racionalizar de otra manera. Pero en todos esos años nunca perdí ese sentido de respeto y reverencia para mi papá y mi mamá. En el idioma hindi, la palabra para padre es pita, y la palabra para madre es mata. Pero uno no llama al padre Pita ni llama a la madre Mata. Usted llama a su padre Pita Ji y a su madre Mata Ji. Ji es puramente un término de reverencia y respeto. El hindú promedio nunca se refiere a Gandhi como Gandhi, sino como Gandhi Ji. Ji es ese término de reverencia. Así que cuando usted dice Pita Ji, ¿qué significa? Está utilizando el término más cercano y más amado para usted, padre o madre, pero es como papito señor, mamita señora. No es solo papi o mami, es papi señor, mami señora. Son los términos más cercanos a usted, aquellos que le dieron la vida, y sin embargo existe ese sentido de respeto y ese sentido de distancia. Lo que Dios realmente quiere decir al pueblo es, ustedes me llaman Pita, ¿dónde está el G? Ustedes me llaman papi, ¿dónde está el Señor? O ustedes me llaman Padre, ¿dónde está el Santo? Mi papá era empleado del gobierno de India. Él tenía un lugar muy alto como secretario o diputado en uno de los ministerios allá, y solía recibir invitaciones a toda clase de eventos especiales en la casa presidencial o del primer ministro, etc. A mí realmente me gustaban algunas cosas divertidas que podíamos hacer. Una vez, el atleta estadounidense Jesse Owens, que corrió, me parece, en las Olimpiadas de 1930 y ganó 3 o 4 medallas de oro, fue a la India para dar conferencias en algunas escuelas, y mi papá obtuvo la invitación a una cena en la que Jesse Owens iba a dar un discurso. Yo era muy pequeño, pero me contaron las proezas de Jesse Owens. Él corrió bajo la nariz de Hitler, batió toda clase de récords que le dieron fama al atleta de la Universidad Estatal de Ohio, donde muchas cosas recibieron su nombre en su honor. Él era un gran espécimen, uno de los grandes corredores de todos los tiempos. Entonces yo iba a tener la oportunidad de escuchar a Jesse Owens y conseguí un asiento justo al frente. Y habló de todo lo que ocurrió durante esas Olimpiadas, lo difícil que fue, y cómo él ganó evento tras evento tras evento. Y al final de su discurso él dijo, si alguno de ustedes desea un autógrafo o le gustaría hablar por un momento, ¿por qué no pasa aquí al frente? Estaré aquí en unos minutos. Y yo me lancé hacia adelante. No sabía qué iba a preguntarle, pero simplemente quería acercarme. Y en la India no hacen una fila ordenada. Solo lo rodean a uno formando una multitud, así que simplemente se amontonaron y yo estaba atrapado contra la pierna de Jesse Owens, y me encantó. Simplemente disfruté cada minuto. La multitud comenzó a disiparse y yo todavía estaba ahí. Él finalmente me miró y preguntó, «Hijo, ¿cómo te llamas?» Yo estaba tan nervioso que ni siquiera sé si le respondí correctamente. Levanté mi mano y él la apretó con su enorme mano, y mientras él continuaba agitándola, yo lo miraba y lo miraba.
Por años después de ese incidente, mis amigos deseaban desesperadamente que Jesse Owens o yo nunca hubiésemos nacido, porque sin importar qué evento ocurría, yo decía, recuerdo cuando estuve con Jesse Owens y me llamó hijo. Imagine lo que fue sentir su muslo musculoso y que su mano haya apretado la mía. Imagine si yo le daba una palmada en la espalda y le decía, muy bien, Jesse, solo tú y yo. Una carrera de 200 metros ahora mismo. No, él todavía era Jesse Owens, señor. Él todavía era el campeón del mundo. Cuando usted se acerca a Dios, Él se acerca y dice, yo los he amado. Cuando yo me acerco a Él y Él se ha acercado a mí y me ha amado, todavía es el Señor de gloria, todavía es mi Santo Padre, todavía es Papi Señor. Ustedes me llaman Padre, ¿dónde está mi honor? Una de las cosas que más me pregunto en el reciente desarrollo de la adoración es si hemos perdido ese sentido de reverencia. Piensa en esto. Realmente no es mi intención criticar, pero a menudo en las horas de la mañana una de las cosas más difíciles para mí es orar sentado. Camino de un lado al otro hablándole al Señor, e incluso así lucho porque sé que en esos momentos, mientras realmente me dirijo a Él, esa hambre y ese anhelo llegan y tengo que postrarme delante de Él. La palabra más popular del Nuevo Testamento que se traduce como adoración proviene del griego proskuneo, que transliteramos como postrarse. Ahí está ese temor, ahí está esa reverencia. En tercer lugar, dice Dios, ustedes ofrecen los animales cojos, los ciegos y los enfermos, y piensan que no tiene nada de malo. Ustedes dicen que la mesa del Señor está mancillada. Lo que Dios realmente está diciendo es, estos sacrificios que me traen no tienen ningún valor. ¿Por qué no tratan de ofrecer esto a su gobernante para ver qué pensará él de esto? Y aquí él llega al núcleo. Escúchenme con cuidado, por favor. Aquí se llega al núcleo de lo que sucede cuando la adoración ha perdido su valor. Cuando aquello que definitivamente vale mucho es tratado como algo sin valor. Cuando existe la insolencia de traer lo que estamos trayendo y decimos que la mesa del Señor está mancillada. Comprendí esto de una manera extraña hace mucho tiempo. Algo muy gracioso sucedió, pero me enseñó muchas lecciones por los años por venir. Yo iba a una iglesia muy importante cuando era joven, y un día alguien me alcanzó en la puerta y me dijo, estamos buscando a alguien que haga el papel de José en el mimo esta Navidad. ¿Te gustaría participar? Yo le respondí, lo siento, ¿me estás pidiendo que actúe? Yo sé que no soy un actor, no creo que esto es para mí. Ella dijo, lo que tienes que hacer es ponerte una túnica y una bata, y pones tu brazo alrededor de María, y María pondrá su brazo en el tuyo. Es un mimo, ni siquiera tienes que hablar. Estaba a punto de decir que no, hasta que me presentaron a la chica que iba a ser María, y dije, esto va a ser agradable. En India no nos permiten tener citas, así que iba a ser algo muy emocionante. María iba a poner su brazo en el mío, así que dije, hagámoslo. Entonces llegué temprano a la iglesia para el primer ensayo. Yo era el único ahí. Entré a esa enorme catedral y caminé hasta la parte frontal. En la mesa había una bandeja plateada con algunas galletas blancas. Ahora, la lógica me decía que yo estaba en un lugar caritativo, esos eran aperitivos, yo tenía hambre e iba a comerme uno. Así que tomé una galleta y la comí. Realmente no sabía muy bien, pero tenía toda clase de inscripciones, y me di cuenta que no era común, pero dije, muy bien, tengo hambre. Entonces metí la mano en la bandeja, agarré un puñado de galletas y las puse en mi bolsillo, y yo estaba comiendo y caminando, mirando los cuadros y las estatuas. Luego, de repente, el vicario salió de la sacristía y me vio comiendo esas galletas. Me miró y preguntó, ¿qué estás haciendo? Le dije, soy José, para el mimo de Navidad, solo estoy esperando que comience. Él preguntó, ¿qué haces con estas hostias? Y luego miró mis bolsillos repletos y le dije, estoy disfrutando estos aperitivos de esa mesa. Él respondió, regresa acá. Y me dio la peor regañada que he recibido de un extraño. Mi único consuelo es que yo no entendía lo que me estaba diciendo. Él solo me intimidó hasta la sumisión, vaciando mis bolsillos, devolviendo las galletas. La razón por la que yo no entendía era que él repetía una palabra. ¡Sacrilegio! ¡Has cometido sacrilegio! Sinceramente, nunca había escuchado esa palabra cuando era joven. Le dije, no sé lo que hice, pero espero que no llegue la policía. No sé lo que significa esta palabra. Regresé. Ya se había perdido todo lo divertido de ser José.
Llegué a la casa y estaba a punto de ir donde mi mamá y preguntarle lo que significaba sacrilegio, pero estaba seguro que después me iba a preguntar qué hice. Probablemente iba a recibir una paliza de mi papá. Me dije así que mejor dejemos las cosas ahí. Sea lo que sea que hice, era un sacrilegio. Pasaron los años. Recuerdo estar estudiando a G. Campbell Morgan, el afamado predicador inglés. En uno de sus sermones él hizo este comentario. Tuve que sonreír y reaccionar. Él dijo, usualmente definimos el sacrilegio como tomar algo que pertenece a Dios y usarlo de manera profana, como hizo Belsasar en el Antiguo Testamento, que usó los vasos del templo para sus festejos. Es tomar algo que pertenece a Dios y usarlo de manera profana. Y él continúa, el sacrilegio no llega a su peor nivel cuando usted toma algo que le pertenece a Dios y lo usa de manera profana, sino cuando usted toma algo, lo ofrece a Dios y no significa absolutamente nada para usted. Entendí que las dos implicaciones del sacrilegio son verdaderas. Ahora sé lo que me estaba tratando de decir, pero lo último que había en mi joven mente era una comprensión del cuerpo quebrantado del Señor. Usted verá, no puede adorar sin sacrificio. Pienso en todo lo que le damos al mundo, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras disciplinas, nuestros afectos, y de alguna manera llegamos a Dios y le damos las sobras un domingo en la mañana o un miércoles por la noche. El mundo tiene los mejores intelectos, así nos dicen, y no tomamos ese intelecto para dárselo a Dios. Recuerdo ese pequeño poema. Había un joven estudiante en la Universidad de Trinity que había descifrado la raíz cuadrada del infinito. Pero el trabajo con los dígitos le dio tanta intranquilidad que botó las matemáticas y tomó la divinidad. Tenemos la idea de que si una persona entra en el ministerio realmente no está en sus cabales. Realmente no tiene mucha capacidad intelectual. Todos los intelectos se van al mundo. Los intelectos no se ponen detrás de un púlpito. Esa es la clase de prejuicio secular con el que vivimos. Cuando vamos a un campus universitario, creo que ni la mitad de la gente espera que uno les va a igualar palabra por palabra, idea por idea. Ellos quedan en estado de shock durante los primeros minutos cuando se dan cuenta que el intelecto también puede pertenecer a Dios. Déjeme decirle esto. Dele a Dios lo mejor. Dele a Dios lo mejor de su tiempo. Dele lo mejor de su esencia. Dele lo mejor de su día. Porque recuerde lo que dijo C.T. Studd, el afamado jugador inglés de cricket que fuera capitán del equipo en la Universidad de Cambridge. Este hombre era muy adinerado y, sin embargo, Dios lo llamó para ir al África. Él fue quien hizo la famosa declaración, aunque no propia, que finalmente Jim Elliot encarnó en su propia vida. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Studd lo puso en estas palabras. Si Cristo Jesús, siendo Dios, lo dejó todo y murió por mí, entonces ningún sacrificio es demasiado grande para que yo lo haga por Él. Usted no puede adorar sin emoción. Usted no puede adorar sin reverencia. Usted no puede adorar sin sacrificio. Y rápidamente veamos lo que dice el versículo 10. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? Lo que Dios realmente dice es, ustedes no pueden adorar sin pureza de corazón. Estos son los 4 ingredientes. Usted adora con emoción, usted adora con reverencia, usted adora con sacrificio y usted adora con una motivación pura. Esto reúne la emoción, la conciencia, la voluntad, el intelecto, todo esto, y me gustaría que no pierda esta idea porque ahora le voy a proveer el puente para descubrir por qué esta es la respuesta a las preguntas que tanto nos ahogan. Y aquí tengo que llegar a una conclusión. Por favor, escuche. ¿Sabe cuál ha sido la mayor búsqueda de la filosofía durante siglos? La mayor búsqueda de la filosofía ha sido encontrar la unidad en la diversidad. Recuerde que los antiguos filósofos griegos dijeron que había posiblemente 4 elementos que constituían este mundo: tierra, aire, agua y fuego. Los filósofos presocráticos hablaron de estos 4 componentes, pero dijeron que no respondía a la pregunta, unidad en la diversidad. ¿Qué es lo único que hace que estos 4 elementos se junten? De aquí proviene la palabra quinta esencia. ¿Cuál es la quinta esencia que une a estas otras 4 esencias? Así que la mayor búsqueda ha sido encontrar la unidad en la diversidad. Todavía es una búsqueda filosófica.
La mayor búsqueda en la cultura está inscrita en las monedas estadounidenses. Cada una dice pluribus unum, de la diversidad uno, de la pluralidad singularidad. Estamos buscando unidad que reúna a las culturas, factores que eviten que nos despreciemos unos a los otros por la raza, color, credo o género. La mayor búsqueda de la filosofía ha sido la unidad en la diversidad. La mayor búsqueda de la cultura ha sido la unidad en la diversidad. La mayor búsqueda de la educación ha sido la unidad en la diversidad. Esto es lo que significa la palabra universidad. Es buscar la unidad en la diversidad. Todas las disciplinas toman la multitud de disciplinas a través de la historia. Están buscando desesperadamente aquello que una a todas las disciplinas. Usted va a la filosofía, a la cultura, a la academia. Todas buscan desesperadamente la unidad en la diversidad. Ahora, escuche estas magníficas palabras del arzobispo William Temple para definir qué es la adoración. La adoración es la sumisión a Dios de toda nuestra naturaleza. Es el despertar de la conciencia por causa de su santidad, la alimentación de la mente por medio de su verdad, la purificación de la imaginación por medio de su belleza. Es abrir el corazón a su amor, someter la voluntad a sus propósitos. Todo esto reunido en la adoración es la mayor expresión de lo que podemos ser capaces. Existe unidad en la diversidad cuando descubrimos que la adoración reúne la diversidad de inclinaciones de nuestro corazón. Una vez que comprendemos esto, que este es el gran vínculo, esa es la razón por la que creo en la Cena del Señor. No solo pensaremos en la historia del pasado, no solo nos comprometeremos con la verdad del presente, no solo pensaremos en la venida del Señor, puesto que la mente está implicada y la cabeza está inclinada, la mano sostiene y la boca saborea. Cada uno de los sentidos converge en ese suceso de la Cena del Señor. Amigo, amiga, en mi libro sobre adoración, termino esta sección con estas palabras. La adoración toma la diversidad de nuestros amores y habilidades y las funde hacia una dirección en la vida. Ahora podemos ver cómo la adoración responde a la culpa, porque llegamos delante de Dios con reverencia para pedir perdón. Ahora podemos ver por qué la adoración va más allá de la satisfacción del placer, porque incluso el placer provoca hastío. Ahora vemos cómo la adoración guía nuestros sentimientos, porque incluso nuestros sentimientos deben estar delimitados e informados por la verdad. Ahora podemos ver que para adorar debemos saber quién es Dios antes de llegar a Él en sus términos, como Papi Señor o Santo Padre. Ahora podemos comprender cómo la adoración contrarresta el sentimiento de soledad, porque la soledad no puede ser eliminada solamente con el amor. Solo la adoración puede unir todas nuestras pasiones, algo que el amor por sí solo no puede hacer. Esta es la razón por la que la adoración es la expresión suprema y la vida, la raíz de la que crecen las ramas de la vida y sus expresiones florecen. Le voy a decir algo muy impactante. A lo mejor sea difícil de entender y a veces es incómodo decirlo. ¿Sabe algo? Yo pensé que cuando uno se casaba y encontraba la mujer que ama con todo su corazón, nunca más sería tentado. Estaba equivocado. Pensé que cuando uno tenía la comodidad de un estilo de vida, materialmente hablando, cuando todas las necesidades estaban satisfechas, ya nunca más sería codicioso. Pensé que cuando uno tenía de corazón toda la dependencia en Dios para obtener fortaleza, nunca más tendría orgullo. He conocido muchos hombres que dijeron amar a su compañera y terminaron en traición. He conocido a muchas personas que son extremadamente adineradas y todavía son codiciosas. He conocido muchas personas que hablan de humildad y sin embargo son muy orgullosas. Y todo lo que está en el mundo, dice la Escritura, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida. Me he dado cuenta que hay una sola cosa en la vida que me da la fortaleza para honrar el pacto que hice con mi esposa, a la que amo profundamente más que a nadie en esta tierra. Hay una sola cosa que me da fortaleza para no codiciar las cosas de este mundo y no ser orgulloso ni siquiera en un momento de gloria. Y es cuando la adoración ha sujetado cada habilidad, anclándola en lo sagrado, y es la mayor expresión de su vida y de la mía. Es su santidad despertando mi conciencia, es su verdad alimentando mi mente, es su belleza purificando la imaginación, es abrir el corazón a su amor, someter la voluntad a su propósito, todo esto reunido en la adoración con las mayores expresiones que somos capaces. Amigo, amiga,
Es por esta profunda convicción de adoración que hay algunas películas que nunca veré, sin importar cuán buenas sean. Existen algunos libros que nunca abriré, sin importar cuán magistralmente fueron escritos. Hay algunos panoramas a los que cerraré mis ojos y voltearé la cabeza, sin importar lo fascinantes que sean. Existen algunos deseos que deben ser sofocados en primera instancia, aunque ese camino sea imaginativo y maravilloso. Podemos alejarnos porque nuestra vida está sujeta por un compromiso sagrado a Dios, y la adoración mantiene mi vida unida, como estoy seguro que también está la suya, cuando llevamos la emoción, la voluntad, la conciencia, todo bajo el cuidado y control de Dios. El tiempo más precioso de cada día para mí son esas horas temprano en la mañana, cuando se abre la palabra, cuando se abre el himnario, cuando ideas atraviesan el corazón para pensar en su grandeza, cuando la verdad entra en la mente. Si hay un mensaje que deseo que se lleve al corazón esta semana es este: haga que esta sea la mayor búsqueda de su vida. Usted verá, puedo llegar a una aplicación en dos opciones. La primera aplicación es esta. Si usted no sabe cómo adorar a Dios en espíritu y verdad, por favor, ponga atención. Incluso se sentirá decepcionado de Dios, porque usted terminará utilizándolo. Al final, usted no va a sujetarse a sus términos. Por eso él dijo, exclaman, ¡qué hastío!, y me tratan con desdén. Existe tanta esterilidad en el mundo hoy en día porque las personas no saben cómo adorar. La otra aplicación es muy directa. Cuando usted comprenda cómo la adoración une, confiere dignidad a cada ser humano y provee un propósito, como la adoración otorga algo sagrado para que nada lo lleve a lo profano, de modo que usted no pronuncie palabras profanas, que su vida, su cuerpo, su mente, sus metas, sus ambiciones sean todas gobernadas por este factor unificador de la adoración. Entonces usted descubre que la adoración no es un momento, no es una hora, no es un servicio que solo es una expresión de comunidad cuando asistimos. Usted verá, Dios no vive en templos como señaló a Esteban. No vamos al templo, llevamos los templos en nosotros. Él hace que nuestro cuerpo sea su hogar. Una vez que comprenda las ramificaciones de esto, entonces comprenderá que la adoración es una extensión de la vida, es una expresión momento a momento, no solo de un instante o un sentido momentáneo. Requiere de cada minuto. Lo que sea que usted haga, tal vez trabaje en una computadora o cabe canales, quizá trabaje en un cementerio o sea el ejecutivo de una empresa, a lo mejor construye casas o sea un estudiante, lo que sea que usted haga, hágalo todo para la gloria de Dios y entréguelo como una expresión de adoración a Él. Escucha estas palabras porque ya tengo que concluir. Son palabras de Charles Wesley que he transformado en mi oración. Durante mis días en Cambridge, yo solía correr en las mañanas y siempre decía esta oración mientras corría. Oh, tú viniste desde el cielo, el fuego celestial puro tomó parte en ello. Enciende una llama de amor sagrado en el sucio altar de mi corazón. Deja que arda para tu gloria y se mantenga como un fuego inextinguible y trémulo, para que regrese a su fuente en oración humilde y adoración ferviente. Jesús, confirme el deseo de mi corazón de trabajar, hablar y pensar solo para ti. Déjame mantener el fuego santo y aviva tu don en mí. Listo a hacer tu perfecta voluntad, repite mis actos de fe y amor hasta que la muerte selle tu infinita misericordia y haga completo mi sacrificio. Entregue su vida en este momento a Cristo en adoración. Usted recibirá un atisbo de su alegría y de su risa. Dios dará esa risa a su corazón como una probadita de lo que el mismo cielo nos ofrecerá a usted y a mí. El doctor Zacarías nos desafió a ver la adoración como una manera de abrazar la vida, fluyendo de una relación con Dios, y no solo en nuestra música. De hecho, Dios nos creó para adorarlo, para conocerlo. Solo entonces descubriremos el verdadero significado de la vida. Si desea más información sobre este mensaje, visítenos en www.rzim.org.